muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, jefe de CATS, por invitarme a hablar en este evento. Como persona interesada en el bienestar animal, como veterinaria y como miembro de International Cat Care, que es una organización que como jefe de CATS trabaja a diario en educar para promover cambios que beneficien el bienestar felino. Bueno, pues me han invitado para que hable de una relación íntima, de la íntima relación entre salud y bienestar y las necesidades individuales de cada gato. Y esto tiene que ver con el modo de vida de cada gato y tiene que ver con las decisiones que tomamos de gestión alrededor de las colonias. Bienestar y salud son dos conceptos que utilizamos a menudo. En el panel anterior se mencionó la palabra bienestar numerosas veces, también Agnes lo ha mencionado. Son conceptos que llevamos trabajando desde muchísimo antes de que empezara la veterinaria a considerarse como una profesión o que si existiera un concepto tan consolidado de medicina humana como el que tenemos a día de hoy. Ya los filósofos lo trataban hace mucho tiempo y son cambios, son construcciones sociales, son conceptos que cambian según cambian los valores sociales y según cambian los consensos. Y es importante tener estos conceptos claros porque son herramientas que utilizamos para comunicarnos. Son conceptos dinámicos que cambian con el cambio de los valores sociales y con los consensos, que también los consensos sociales se basan en los conocimientos científicos que vamos adquiriendo. Y en el contexto, bueno, dependía de lo que decía Agnes antes de los cambios culturales y de cómo se conciben el bienestar y la salud en diferentes países. Bueno, dentro de Alemania, Reino Unido y España las diferencias no son muy grandes porque somos todos países occidentales, pero estoy segura de que en Tailandia, que tenemos grupos de International Cat Care en Tailandia, hay elementos de religión o otros elementos culturales que hacen que estas nociones sean diferentes. En Tailandia y en tantos otros sitios, en Turquía. Respecto a los avances tecnológicos y científicos, estos han tenido un impacto brutal en la salud y el bienestar porque han puesto a nuestra disposición herramientas que antes no teníamos. Los veterinarios, cuando yo estudié la carrera, no teníamos acceso a ecógrafos en las clínicas veterinarias como de manera rutinaria. Ahora tenemos ecógrafos en casi todas las clínicas y hemos tenido que incorporar estas nuevas herramientas al ejercicio de la medicina. Y hemos tenido que aprender a utilizarlos y de la misma manera hemos tenido que aprender a utilizar otras cosas como el tratamiento de la peritonitis infecciosa felina, análisis laboratoriales que ahora están disponibles y antes no lo estaban. Hay otros conceptos que hemos tenido que integrar en la medicina que no son tan tangibles, no son tan concretos, son más abstractos, pero no por ello menos importantes. Y estoy refiriéndome a la parte de la ciencia que ha estudiado el bienestar y el comportamiento. Con el estudio del comportamiento tenemos algunas barreras, que son, por ejemplo, que los gatos no se comunican de manera verbal como los seres humanos, no hablan, y estudiar las respuestas conductuales a veces resulta complicado por este motivo, y tenemos que extrapolar conclusiones de otros campos y aplicarlas a la medicina felina o al comportamiento felino. Y también es muy difícil en todas las áreas del comportamiento y de la psicología medir las respuestas conductuales. Pero estas barreras no son insalvables. De hecho, en los últimos 20 años hemos tenido unos avances tremendos en materia de bienestar animal y se han logrado medir muchas cosas y se han logrado publicar muchas y se ha logrado hacer estudios en profundidad de lo que es el dolor en animales y también de la influencia del entorno en la expresión génica, que viene de una manera muy simple, viene a representar cómo el material genético está como adormecido y está esperando a que el entorno lo active. Y en función de eso, pues los genes influyen en muchas cosas que tienen que ver con la salud física, pero también con la salud emocional. Así que, basándonos en toda esta evidencia científica que se ha creado a lo largo de todo este tiempo de estudio, hemos podido llegar a saber lo que es el placer y el sufrimiento en animales, por lo menos lo que es el sufrimiento, que es lo que nos ocupa en materia de bienestar, evitar el sufrimiento. Y sabemos mucho sobre el dolor, sobre las consecuencias del estrés, sobre el tipo de comodidad necesario para que un gato tenga una calidad de vida decente. También no solo el entorno físico del que debe disponer el gato, sino
cómo debe percibir el gato su entorno, debe percibirlo como algo amable. El aislamiento social, que lo puse en gris para recordarme a mí misma que debía mencionar el hecho de que el aislamiento social importa en los gatos, porque pese a que tenga una reputación de mascota de bajo mantenimiento, por decirlo de alguna manera, realmente necesita una interacción social predecible, inconsistente y positiva. Pero el mayor problema que tenemos con los gatos es que son naturalmente una especie solitaria, no es una especie gregaria como los humanos o como los perros, y muchas veces los sobreestimulamos con demasiada interacción social. La calidad del alojamiento, como decía antes, es importante porque, bueno, pues el alojamiento contiene todos esos recursos físicos que los gatos necesitan para cubrir sus necesidades. Y por último, la agencia. Quería mencionarla porque dentro de lo que cabe para tener una vida decente, uno necesita un mínimo de control y de capacidad de elección en el acceso a los recursos que necesita. Y eso es muy importante cuando hablamos en veterinaria de animales hospitalizados durante largos periodos de tiempo o confinados durante largos periodos de tiempo, que es una de las cosas que Agnes mencionaba antes. Bueno, para facilitar la comunicación entre grupos interesados en el bienestar animal, lo que sabemos de bienestar se ha resumido en listas, en pilares del bienestar animal en general y en pilares del bienestar felino en base a las necesidades particulares de la especie. Yo no voy a ahondar en todas porque no me va a dar tiempo, pero voy a comentar a continuación algunos aspectos que tienen que ver con la libertad de expresar su comportamiento natural y con la libertad de miedo y angustia, así como la oportunidad de interacción social positiva, predecible y consistente. Antes hablaban de lo difícil que es gestionar a todos los grupos involucrados en la gestión de colonias felinas. Estoy de acuerdo y lo he sufrido. Y una cosa importante a la hora de dialogar con nuestros propios colegas o grupos con los que colaboramos es tener los conceptos muy claros. Hablamos de bienestar mucho y últimamente empezamos a hablar de cuidado integral, que es lo que hacemos en veterinaria cuando tenemos en cuenta el bienestar. La medicina ha dejado de ser... la salud en medicina ha dejado de ser la ausencia de enfermedad, como se la consideraba anteriormente. Ahora implica un concepto más amplio que tiene en cuenta el bienestar emocional y el bienestar cognitivo, que es aquel que relacionado con el proceso de pensamiento, aprendizaje y creación de memorias. Ese también lo tenemos en cuenta. Otro concepto interesante del que solemos hablar es el de calidad de vida. Este es un diagrama que ha creado International Cat Care para un poco valorar si la calidad de vida en determinados gatos, si la vida que vive un gato determinado merece ser vivida o no. Porque hay momentos en los que resulta muy complicado valorar y surgen muchas disputas alrededor, porque como decía antes, son conceptos que no solo cambian con el contexto geográfico y cultural, también cambian según las perspectivas individuales, humanas, según nuestras creencias, nuestros valores individuales. Y es difícil, pero se puede, para eso están estas herramientas, valorar la calidad de vida de un animal para ver si necesitamos intervenir. En veterinaria, pues a veces tenemos que plantearnos si es necesario o no eutanasiar a un animal que está sufriendo. Y valorar si está sufriendo consiste un poco en ver si está teniendo más experiencias positivas que negativas, cómo está percibiendo el gato la situación y otra vez, como el gato no habla, es complicado valorarlo. Entonces, bueno, pues nos basamos en los pilares del bienestar, en todos los aspectos que conocemos del bienestar para valorar si esa vida merece la pena o no. Y lo mismo pasa con otras situaciones de sufrimiento a largo plazo. Esa es una de las cosas que diferencia calidad de vida de bienestar. Bienestar se puede aplicar a un periodo de tiempo más corto,
calidad de vida generalmente se refiere a un periodo de tiempo más largo. Y generalmente, cuando se habla de calidad de vida, se asocia con connotaciones éticas, más connotaciones éticas que científicas, pero no es verdad. También tienen connotaciones éticas, obviamente, porque la ética de alguna manera es lo que nos ayuda a organizar nuestra realidad y actuar en consecuencia, que es muy importante. Una vez que reconocemos la situación conflictiva, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Por eso estamos todos aquí. Pero las escalas de calidad de vida también están basadas en conceptos científicos. La ciencia, otra vez, ya ha demostrado claramente que el entorno influye en la salud del animal, la salud entendida como ausencia de enfermedad y en la salud entendida como concepto integral de salud emocional y salud física. Y es verdad que para muchos es difícil entender lo que es la salud emocional, en parte porque en la propia medicina humana la salud emocional se dejó de lado durante muchísimo tiempo y solo ha sido recientemente que se ha integrado en el concepto de medicina. Pero en este modelo de Panksepp se puede entender con relativa facilidad. Lo que ocurre es que la emoción surge a consecuencia de una necesidad del individuo, del organismo. Esa emoción pone en marcha un sistema motivacional, emocional, que genera el comportamiento para cubrir la necesidad que generó la emoción en primera instancia. Y cuando hablamos de emociones, aquí no estamos hablando solo de lo que el viento se llevó, Cumbre borrascosas o la novena de Beethoven con el himno de la alegría. Estamos hablando de un área del cerebro que se activa, un área concreto que se activa, que genera una actividad en el sistema nervioso autónomo, que conlleva unas secreciones hormonales y unas consecuencias periféricas, periféricas me refiero a otros lados del organismo que no son el cerebro, y que incluyen unas respuestas comportamentales. Cuando hablamos de sistemas emocionales motivacionales, que puede resultar también difícil, hablamos de motivación en nuestra vida diaria, pero no nos paramos a pensar de qué se componen estas motivaciones. Panksepp las describe como positivas y negativas, y dentro de las positivas incluye búsqueda, juego, deseo sexual y cuidado, principalmente de la progenie, y dentro de las negativas, frustración, miedo, dolor y pánico. Pánico entendido como el miedo, la situación de angustia que vive el gato que siente que necesita ser protegido cuando se distancia del progenitor, ¿no? Pero, o del progenitor o la persona que lo cuida o lo que represente esa figura de cuidador. Y que no se da en todos los contextos, son emociones que se activan dependiendo de las necesidades en cada momento. Sarah Heath, que es una veterinaria diplomada en etología clínica y ahora mismo pues, probablemente de las personas que más saben sobre el comportamiento felino, ha decidido renombrar estas listas, estos sistemas, y en lugar de positivo y negativo, las denomina participativas, es decir, aquellas que hacen que el gato se anime a participar en la interacción, y protectoras, cuando el gato necesita protegerse de la persona o necesita protegerse de la interacción o de un ambiente determinado. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? Porque positivo y negativo implica muchas veces un juicio moral, como si tener emociones de miedo o de dolor fuera malo per se, y en sí mismo eso no es malo. En un contexto adecuado, el miedo puede salvarte la vida, te puede hacer huir de una amenaza que pone tu vida en peligro. Por ejemplo, un gato que está criado en la calle con una madre asustada de los coches, de determinadas amenazas que pueden acabar con su vida o con la de sus gatitos, pues el miedo en ese contexto tiene mucho sentido. Si ese gatito se siente amenazado por los humanos constantemente en un entorno doméstico, eso no es funcional porque el gato va a estar sufriendo. Es ahí cuando encontramos que tenemos un problema de salud emocional. La diapositiva que compartió Agnes antes, que lamento mucho no tenerla traducida al español, no me dio tiempo de traducirla, pero ya tienen la que compartió antes Agnes,
Es un diagrama que ha creado International Cat Care para diferenciar los modos de vida de los gatos. En los gatos comunitarios, pues el gato feral, o lo que denomina International Cat Care, gato feral, apenas se ve porque evita a toda costa la presencia del ser humano. El gato callejero tolera hasta cierto punto la presencia del ser humano porque está acostumbrado a que le den de comer y está muy contento con la situación. El gato mascota está muy contento con la situación del hogar, del entorno doméstico, lo disfruta, no es solo que tolere la presencia de la lavadora y del ser humano, sino que además disfruta la interacción con el humano, con el otro humano, incluso en muchos hogares con el perro, con el otro gato, dependiendo de la mascota también, ¿no? Y después está el gato intermedio, que es uno de los temas que mencionó Agnes antes, que es aquel gato que no se adapta muy bien ni a la vida en solitario por sí, muy lejos del ser humano, porque tiene cierta dependencia de la administración de alimento y del refugio, pero tampoco se habitúa al entorno doméstico. Y probablemente muchos de los que están aquí han tenido in-betweeners, han tenido gatos intermedios en casa. Yo por lo menos he vivido con uno o más. Y es difícil diferenciarlo de las mascotas. ¿Por qué? Porque el gato en realidad llegó a nuestras vidas como animal de compañía hace relativamente poco. O sea, la domesticación del gato, si alguna vez se logró tal cosa, tal como algunos conciben la domesticación, ¿no? Cuando hablan del perro u otros animales, se produjo porque lo queríamos como control de plagas, como control de ratones. Con la revolución agrícola, nuestra especie se convirtió en una especie sedentaria, empezamos a acumular grano y los gatos venían a comerse los ratones que se comían nuestro grano. Entonces así fue como dispersamos el gato por todo el mundo. Los vikingos lo metieron en los barcos y empezaron a llevárselo con ellos para que se comieran las ratas dentro de los barcos y demás. Y luego empezó a vivir con nosotros dentro del hogar hace relativamente poco, cuando la revolución, más bien coincidiendo un poquito con la revolución industrial, fue cuando se empezó a intensificar esa convivencia entre humanos y gatos y se convirtió en mucho más en un animal de compañía de lo que era antes. Y la revolución industrial fue el otro día. Yo que vivo en Manchester, todavía veo rastros por ahí, de la revolución industrial, digo. O sea que estamos hablando de cosas relativamente recientes, con lo cual el gato, dependiendo de cómo se socialice en los primeros momentos de su vida, pues se va a adaptar a una cosa o a otra. Y algunas veces les resulta muy difícil convivir con las personas porque no aprendieron, no fueron expuestos a determinados estímulos en una época temprana de su vida y se habituaron a ser un gato cuya función en la vida es cazar presas y estar por ahí sobreviviendo. Y todos estos gatos pueden acabar en las colonias. En las colonias podemos tener mascotas abandonadas. Lo ideal y el objetivo de estas jornadas es que haya las menos posibles, la menor cantidad de gatos posibles en las calles, y por eso estamos en International Cat Care completamente de acuerdo en que los recursos hay que invertirlos en esterilizar todo lo que sea posible. Pero alguna vez nos encontramos, en ciertas localidades más que otras, encontramos gatos comunitarios que están formados, cuyos grupos están formados por gatos de mascotas abandonadas, gatos callejeros, y estos in-betweeners que pueden haber sido mascotas en un momento dado, pero mascotas sin éxito, ¿no? Sin éxito para el propietario, que tenía unas expectativas determinadas, y sin éxito para los gatos. 5 más. Entonces, lo suyo es intentar reducir la mayor cantidad posible de adopciones sin éxito, para que esos gatos no sean abandonados de nuevo. Y para eso tenemos que tener claro que el temperamento de un gato no lo vamos a poder cambiar tan fácilmente, porque viene determinado por la genética, viene determinado por las experiencias que el gato ha tenido a una edad muy temprana y por el ambiente en el que se encuentra. La socialización en el gato, que no es una especie gregaria, como decía antes, como el perro o el ser humano, es muy corta. El periodo de socialización en el que podemos convertir al gato en un animal adaptable en el entorno doméstico ocurre generalmente en los primeros 4 meses. Y si nos pasamos de ese periodo, es muy difícil que podamos socializarlo. La respuesta al contacto físico va a ser muy difícil en determinados casos,
Y tenemos que tener muy en cuenta que la domesticación no es un proceso unidireccional, no es que yo voy y domestico al gato, es bidireccional. Nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada gato para que la domesticación bien entendida, ¿no? En términos éticos, bien entendido, se produzca de manera exitosa. Así que tenemos que diferenciar las necesidades de cada gato en concreto, en su contexto, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones controvertidas como confinamiento, una hospitalización prolongada, y tenemos que mirar si el gato necesita ayuda inmediata, necesita ayuda a corto plazo, o si lo podemos mantener en estos estados controvertidos, ¿no? Durante un periodo de tiempo hasta que se solvente. Pero la historia es tener muy claro en la referencia temporal de dónde va a estar la solución, si va a estar más cerca o más lejos. Y una vez que la identificamos, pues actuar, ¿vale? Lo único que sí es verdad, es muy difícil diferenciar entre gatos in-betweeners y gatos mascotas, porque las señales que vamos a tener del gato in-betweener van a ser muy parecidas a las de una mascota que en un momento dado no está contento con su entorno y te está diciendo que cambies algo. Lo diferente es que en los in-betweeners, en el gato intermedio, estas respuestas de conflicto o de confrontación o de evitación son más persistentes. Cuando vemos que las muestran de manera más persistente, entonces es cuando tenemos que hacer algo al respecto. Si dudamos y no sabemos muy bien si el gato está bien en su condición, en el estado, en las condiciones en las que le hemos impuesto, si hemos sobrepasado sus límites de capacidad de adaptación, si estamos dudosos al respecto, lo mejor es asumir que el gato no se está adaptando y hacer algo al respecto. Los gatos intermedios, por ejemplo, lo suyo es sacarlos del entorno doméstico y devolverlos a las colonias. Esto es algo con lo que yo insistía mucho con mis cuidadoras de colonias cuando estaba en Canarias. Si tú pones un gato en adopción, das un gato en adopción del que no estás seguro de si va a tener éxito o no en el entorno doméstico al que lo estás enviando, ten la posibilidad de retornarlo casi de manera a corto plazo al sitio en el que estaba. Porque lo que no puedes hacer es igual obligarlo al ser humano y al gato a tenerlo ahí de por vida, a tener esa interacción tóxica para ambos de por vida, porque eso va a actuar en detrimento de la calidad de vida del animal y en un sufrimiento emocional grave que afecta al bienestar del que tanto hablamos. Así que sí, del gato intermedio podemos escuchar que se esconde, que evita a las personas, que solo utiliza la casa en ciertos momentos. Pero bueno, que esto, como decía, son comentarios que puedes recibir también de un gato mascota que no está adaptado que en un momento dado está protestando por un cambio a corto plazo, que necesita un cambio a corto plazo. La inhibición, tengan en cuenta que también pasa muy desapercibida. Hay muchos comportamientos que no observamos porque no se muestran, simplemente porque el gato está asustado, congelado y no muestra comportamientos naturales como el rascado, comportamientos que aquí probablemente todos conocemos y en los que no necesito entrar en detalle, pero a veces nos pasa desapercibida la inhibición y eso también es importante a la hora de evaluar la situación de un gato. Estos documentos que he publicado de la revista de Medicina de Refugios y Comunidades de Salud Animal, tienen muchos consejos prácticos para lo que es la adopción de gatos intermedios y la adopción de gatitos también, que a veces no sabemos muy bien qué les conviene. Así que al que tenga curiosidad, les animo a que eche un vistazo, así como este libro de Lily, una colaboradora de International Cat Care. Yo lo tengo en físico y la verdad es que está muy bien, lo utilicé con varios de mis clientes. Voy a pasar los vídeos porque no me da tiempo. Esto era simplemente para ponerle un poco de humor al asunto. Y bueno, recomendaciones que se pueden dar para personas que conviven con gatos intermedios, pero para cualquier persona que convive con un gato, son el darle el control al gato de la interacción realmente, el no forzar, el hacer justamente lo contrario de lo que hacemos cuando
en lo que insistimos las especies gregarias, que es tener contacto de larga duración y alta intensidad. A ellos les va más el que los dejen controlar la interacción ellos. Una regla mnemotécnica es CAT. C para control, o sea, darle a ellos la oportunidad de acercarse a nosotros en lugar de ser nosotros quienes nos acerquemos a ellos. Atención al lenguaje corporal, intentar reconocer cuáles son los signos de evitación, de cuando nos evitan, es porque no quieren que les toquemos, eso hay que hacer un esfuerzo en reconocerlo. Y el tacto, también es muy importante saber dónde tocar y dónde no tocar al gato. Yo creo que cuando damos un gato en adopción es muy importante advertir al nuevo propietario, haya o no tenido gatos previamente, de estas tres cosas, porque el nuevo individuo al que se va a enfrentar puede ser muy diferente al gato anterior. He puesto estas dos fotografías de dos amigos en las que resulta muy difícil diferenciar el tipo de gato, pero aquí hay un gato mascota y hay un gato in-betweener. El gato de Justina, Susa, es un gato que ha tenido una vida fantástica en compañía de una cocker, Roxy, de un British Shorthair, otro gato, en compañía de diferentes personas que han entrado y salido de la casa y no ha tenido ningún problema. El gato de la derecha, el de Tim, pues tiene una historia diferente. Tim acabó en el hospital un día porque intentó meter a Tinto en el transportín y el Tinto le mordió y terminó necesitando cuidado el cuidador. Y ha llegado a estar en el regazo de Tim para esa foto, pero era un comportamiento muy, muy aislado que se daba con muy poca frecuencia y solo ocurría con esa persona. Desde el momento que el gato era expuesto a una persona diferente, el comportamiento cambiaba completamente y mostraba muchísima más evitación. Entonces, en este contexto, este in-betweener, este intermedio en esta casa donde Tim le daba ese control, esa atención al lenguaje corporal y ese cuidado con el no tocar, ese gato estaba posicionado en una casa, en un entorno doméstico adecuado. Pero si lo metes igual en una casa donde no hay sino un matrimonio y un niño que lo único que hacen es intentar ver al gato y acariciar al gato y interactuar con el gato, lo que vas a encontrar es lo que encontré yo en una de las consultas a las que me llamaron para ayudar con el caso, y donde no vi sino la lavadora detrás de la cual el gato se escondía todo el tiempo y solo salía para comer. Y bueno, claro, la gente tiene expectativas de que luego los veterinarios o los etólogos solucionemos este tipo de situaciones, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que la gestión de que el gato estaba en la colonia hasta que llegaba a ese entorno realmente no ha sido adecuada, porque no hemos sabido reconocer la posibilidad de que el gato tenga que retornar al entorno en el que estaba. Así que como mensajes clave de la charla les quería dejar que básicamente no podemos proyectarnos nuestras necesidades de especie gregaria en los gatos domésticos, y que un entorno doméstico no es siempre el mejor sitio para que un gato sea feliz. Y con eso acabo, que espero no haberme pasado mucho del tiempo.